El objetivo de nuestro proyecto de investigación es analizar las relaciones entre Cuba y Andalucía, singularmente en el siglo XIX. Todo ello partiendo de un conjunto documental amplio y suficiente para evidenciar los nuevos tipos sociolingüísticos que va a manifestar la sociedad cubana, aplicando a todo este corpus las técnicas propias de las humanidades digitales que vamos a detallar a continuación. El siglo XIX no solo es una centuria poco analizada, poco estudiada desde el punto de vista de la filología y de la historia de la lengua, sino que lo que para mí es más importante es una centuria fundamental para conocer y comprender la variación en el español americano. A lo largo del XIX se van a producir en América los distintos procesos de insurrección que darán lugar a la independencia y por lo tanto a la creación de nuevas naciones, los nuevos países americanos que van a tener cada uno dentro de sus circunstancias sociales y culturales un camino propio, un camino en principio diferenciador respecto a sus vecinos y a la postre convergente en algunos aspectos. La documentación que nos planteamos manejar y que estamos elaborando en estos momentos es una documentación muy variada en cuanto a tipología. El objetivo es localizar en ella los rasgos definidores de lo que va a ser la caracterización sociolingüística del español de Cuba justo en esos momentos en los que se está planteando su independencia respecto a la vieja metrópoli. Nuestro compromiso es elaborar un material de investigación, dar lugar a una recuperación documental de un material que es bastante desconocido y que también se encuentra en condiciones de deterioro y fundamentalmente difundir, transmitir, divulgar los resultados de nuestro proyecto. Nos gustaría, y en ello estamos trabajando, realizar interpretación específica de fenómenos, es decir, estudios monográficos, hacer una visión sociolingüística del español en Cuba en el siglo XIX y difundir este conocimiento no solo entre colegas y especialistas, sino también devolver este conocimiento a la sociedad en general. Para nosotros es importante, y así lo planteamos en el proyecto, devolver a la sociedad andaluza la memoria de unas relaciones que las tiene, culturales, sociales, lazos familiares concretos con Cuba y que se ha perdido, realmente se han diluido con el paso del tiempo. Sevilla y singularmente Cádiz fueron ciudades de acogida para muchas familias que regresaron en el siglo XIX y la vinculación con Cuba se ha debilitado, pero no se ha perdido. Los objetivos de nuestro proyecto tienen que ver, por supuesto, con aportaciones científicas concretas establecidas a base y a partir de una serie de criterios concretos de tipología, Los objetivos de nuestro proyecto tienen que ver con aportaciones científicas concretas a partir de la descripción de una serie de materiales y también de la explotación, investigación de los datos que ofrecen. Pero también tenemos una visión sociocultural, es decir, queremos analizar la trascendencia de esos datos para la construcción social de Cuba y sobre todo para la detección de nuevos valores culturales y estéticos que se aprecian, se pueden encontrar en esta documentación. En una tercera etapa, unos objetivos de este tipo, analíticos e interpretativos, están destinados también a ver en qué medida esta nueva configuración social, estas nuevas ideas culturales van calando, se traen a la península y van calando en la sociedad española y en concreto en la sociedad andaluza, ¿no? Fundamentalmente porque analizamos también tipos de materiales que van a tener cierta difusión tanto por Andalucía como por España en general. Por lo tanto, para nosotros hay una vinculación, y así lo hacemos desde el punto de partida, entre el documento, la implicación social de la lengua y de las ideas expresadas en esos documentos y por lo tanto la transformación en cuanto al pensamiento, a la visión del mundo y en concreto a las relaciones entre Cuba y España durante el siglo XIX. Para ello partimos de una documentación singular que es la documentación militar
tomada al enemigo. Son documentos abandonados en el campo de batalla en muchos casos o tomados en requisas, en inspecciones, en casas de sospechosos e insurrectos. Esto da lugar a un tipo de material bastante complejo, como han podido ver en la imagen anterior, a veces con un planteamiento organizativo un tanto disperso. Son conjuntos documentales, cajas en las que puede haber prácticamente de todo, cartas, documentos personales, documentos administrativos, militares, etcétera. Y nuestra función no es tanto la catalogación archivística, que esa la tendrá que hacer el profesional, como hacer una caracterización por tipología textual y sobre todo por tipo de autor y tipo de documento, tipo de resultado, de experiencia comunicativa. Nos interesa y nos parece interesante trabajar sobre este tipo de materiales porque si echamos un vistazo rápido a la composición del ejército cubano y el ejército español, vemos que muestran una gran variedad sociolingüística. Dentro de esta documentación se ve perfectamente esta variación. Encontramos elementos, documentos muy formales, documentos propios de la milicia, diarios, órdenes ejecutivas, etcétera, que responden, digamos, a un autor profesional, cualificado, propio de un ejército o de una milicia exprofeso. Pero también sabemos que tanto el ejército español como el ejército cubano se nutren de voluntarios, de ciudadanos de que en un momento dado se incorporan para defender sus ideas, en el caso de los insurrectos, o que son captados, son llamados a fila dentro del ejército español, un poco ya a las desesperadas, ¿no? Cuando los últimos momentos para la defensa de Cuba se convierten en un problema y en un problema para reclutar, ¿no? El reclutamiento obligatorio de personas en España o el reclutamiento, que también lo hubo obligatorio de individuos en Cuba, hace que dentro de un corpus documental variado podamos encontrar registros de autores cultos, profesionales, militares y registro también de individuos de muy distinta condición social, de muy distinta formación y de muy distinta competencia escrituraria. Por lo tanto, es un material en cierto sentido azaroso, ¿no? Porque en una carpeta puede haber documentación muy variopinta, pero precisamente esa es la riqueza y ese es el punto que queremos explotar dentro de este proyecto de investigación. ¿Cómo podemos ver las ideas? Pues porque estos individuos, dentro de esta documentación, nos encontramos expresiones de opiniones y experiencias personales. En esta documentación puede haber junto a una carta oficial una carta absolutamente personal e íntima. Y además es una documentación sin filtros, es decir, nos ha llegado tal y como se tomó y se guardó. Se requisó la documentación, la revisarían para ver lo que fuera de interés para efectos militares y es una documentación guardada. De hecho, no está ni siquiera bien catalogada. La documentación que estamos manejando pertenece al Archivo General de India, al Archivo Histórico Nacional en menor medida y al Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid. Ahí aparece completamente desordenada y simplemente tal y como se dejó la última vez que se hizo algún tipo de revisión de esta documentación. Por ello, como les digo, podemos encontrar una carta administrativa, militar, una comunicación formal y a continuación la carta que le acaba de enviar a su mujer o que ha recibido de su mujer o de un familiar, etc. Documentación firmada, perfectamente identificable de lugar, fecha y persona que la ha remitido y documentación absolutamente imprecisa, es decir, anónimos, comunicados informales, etc. La tarea de catalogación de esta tipología documental es un poquito compleja, pero realmente pensamos que merece la pena precisamente por la falta de filtro comunicativo. Es decir, es una información y es una documentación que nos ha llegado tal y como se recogió. Y en muchos casos, el autor, en una gran mayoría de los casos, el autor de ese documento jamás pensó que fuera analizado su texto, ¿no?
Es verdad que tenemos conocimientos de cartas o de otro tipo de información que hemos comentado o muchas veces hemos catalogado como escrita por semiculto, pero es una documentación, me refiero por ejemplo a las cartas privadas del siglo XVI, es una documentación generada como privada, pero que la conservamos como administrativa, porque está inserta dentro de un expediente e incluso en muchos casos no tenemos el original, sino que es una copia lo que conservamos. Esta es una documentación absolutamente genuina y original. Los tipos de documentos son muy diversos y como comento, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que estamos haciendo es clasificar y seleccionar. Evidentemente, hay documentación oficial que tiene su valor, sobre todo su valor para entender el lenguaje formal y también para ver cómo en esa documentación oficial existen coincidencias dentro de lo que era el ejército insurrecto y el ejército español. Es decir, qué coincidencias hay, que son muchas, y qué diferencias hay, porque, por ejemplo, parte de ese ejército oficial insurrecto se está formando en los jóvenes Estados Unidos y empieza a haber algún tipo de permeabilidad de expresiones o de injerencia del inglés, ¿no? Pero en todo caso mantiene unas pautas comunes. Y por supuesto la documentación personal, tanto la escrita por un militar en condición personal como la que recibe de sus familiares, esa sí es muchísimo más rica, variada y expresiva en cuanto a identificación de ideas, políticas o no, preocupaciones, expresiones del afecto, etcétera, ¿no? Si hacemos una clasificación del material que ya tenemos generado, transcrito y estamos en proceso de etiquetado y de investigación, pues este mapa puede un poco resumir aquellos documentos más relevantes. En principio, los tipos documentales pueden transcurrir desde el que está perfectamente identificado y tipificado a aquel que es más espontáneo o particular o íntimo. Hay dos tipos documentales estrella en este tipo de corpus que estamos construyendo. Por una parte, la carta y por otra parte, la prensa. La carta es un vehículo fundamental todavía en los procesos de independencia en el siglo XIX y en este tipo de documentación encontramos muchos tipos de cartas, es decir, es un material excelente para estudiar toda la diversidad del género epistolar, desde la más culta, específica y en este caso incluso podríamos decir encorsetada en el lenguaje militar, hasta la más privada, íntima y enviada además en un momento dramático, como es el momento de una guerra. Como ya he comentado, parte de este material está catalogado en el archivo como documentación tomada al enemigo y en algunos casos, concretamente en la documentación de Polavieja, él mismo explica que está recogida en el campo de batalla. Es decir, son esos documentos o esas pertenencias de los soldados que quedan abandonadas tras una derrota o tras una huida precipitada. Ahí están las cartas íntimas recibidas de la familia, de los hijos, etcétera, sin ningún tipo de prevención o sin ningún tipo de manipulación, ¿no? Yo personalmente creo que todo el equipo del proyecto da las gracias a que los archiveros o a que el personal militar que en su momento viera este documento no descartara este tipo de materiales. El material militar en el que estas cartas están insertas o junto al que están recogidas nos ayuda muchas veces a fechar y a contextualizar la misiva. Y la prensa es un documento estrella porque la prensa será un elemento para la información del propio ejército y del ejército tanto español como insurrecto. En muchos casos en esta documentación hay recortes de prensa y sabemos que si están incluidos es porque contienen una información importante para las operaciones, insisto, tanto en la vertiente española como en la insurrecta, en la cubana, y también es importante porque la prensa va a ser el vehículo fundamental para la expresión de las ideas independentistas y sabemos que hay una gran cantidad de periódicos que van a crecer, que van a llegar a cierto número de ejemplares y enseguida
se abandonan, se crean otros, etc. La prensa es el medio fundamental para difundir las nuevas ideas en el siglo XIX y se hace eco de todas las acciones, eh, tanto de guerra como de los cambios sociales que van ocurriendo en su época. Podemos hacer además un tercer análisis de la prensa y es contrastar la prensa producida en América, en este caso en Cuba, con los ecos de esas hazañas o de esas referencias en la prensa española y en concreto en la andaluza. Pero ahora concretamente mi colega Ana Mancera les dará más detalles de ello. Fundamentalmente esta es la tipología documental y podemos ver cómo se genera un flujo de información, podemos trazar vinculación entre los tipos documentales, el tipo de autor y también el tipo de finalidad comunicativa que tiene el documento, el planteamiento tanto estructural, formal del documento, como los contenidos comunicativos y, por supuesto, la identidad lingüística del documento. Queremos trazar una serie de elementos que vinculen esta síntesis, ¿no? esta sinergia que se produce entre estos distintos elementos y que en definitiva nos van a permitir establecer tipos documentales que de alguna manera podemos rastrear en el tiempo y que en un futuro podremos trasladar a otros procesos de independencia y será muy interesante y creo que muy productivo el análisis de estos planteamientos en otros países, es decir, aplicado a documentación mexicana, aplicado a documentación venezolana, etcétera, para ver si exactamente van coincidiendo los estados variacionales del español o qué singularidades se están presentando ya en los distintos países. La carta, como les decía, es un documento especialmente interesante. Dentro de todo el material hay una enorme cantidad de documentación epistolar de distinta categoría y en ella no solo podemos hacer el análisis riguroso y filológico, digamos, de tipo tradicional, sino que también podemos establecer, y es interés de este proyecto, etiquetar nuevos conceptos sociales y culturales, nuevas palabras, nuevas categorizaciones semánticas, etcétera, que se van produciendo. Algunas de ellas serán, digamos, transitorias, tienen que ver con el periodo de la guerra, pero otras tienen continuidad y caracterizan el español cubano y en algunos casos se pueden rastrear hasta usos andaluces. La carta, con esa naturalidad que les comentaba y con esa espontaneidad con la que está escrita, permite testear bastante bien hasta qué punto las ideas o los moldes formales han calado dentro de lo que es el autor o ha llegado hasta el autor absolutamente no semiculto, sino inculto, que escribe como puede, pero que en definitiva siente la necesidad de escribir a un familiar, a un ser querido que está en el frente. También encontramos y podemos contrastar con cartas andaluzas de la época, es decir, las cartas de reclamo nos permiten trazar las redes familiares y ver qué familiares o qué personas de Cuba llaman a familiares andaluces para que se reúnan con ellos. Podemos trazar las redes familiares durante el siglo XIX, vinculando la correspondencia y rastreando también esa correspondencia en los expedientes de emigración, que están perfectamente recogidos y catalogados, aunque no están completos, en el Archivo General de Indias. En este caso, este tipo de cartas sí que es más comparable a las cartas de particulares que conocemos del siglo XVI y XVII. Y finalmente quiero poner un ejemplo de lo que comentaba antes. Este material epistolar nos permite ver cómo algunas de las clases, no solo de las familias de más clase social, sino algunos individuos que tienen que ver con la insurrección, se van a formar en los Estados Unidos e incluso tienen a su familia o aparte de ella en los jóvenes Estados Unidos. Y por lo tanto van a ir aprendiendo inglés o se va a
calar o van a ir tomando expresiones de inglés. Tenemos cartas que están escritas mitad en inglés, mitad en español, documentación que tiene alguna palabrita o alguna expresión en inglés, personas que están escribiendo en español a la familia porque dicen ya el inglés casi se me ha olvidado, etcétera. Sabemos que hay relaciones familiares entre el sur de los Estados Unidos, especialmente la zona de Florida, Tampa, etcétera, con Cuba y que el traslado humano es continuo, ¿no? Este es un ejemplo de la carta de Ernesto Agramonte que le escribe a su padre Ignacio, que está en el frente, y en fin, está muy contento porque su padre ha matado a muchos españoles, ¿no? Es un niño, será en el futuro una persona importante para la sociedad cubana, que escribe a sus 7 años en inglés, porque evidentemente para él ya es la lengua de comunicación y que en el futuro vivirá un tiempo en Cuba, es decir, que no pierde tampoco su español. Nos permite también ver cómo hay una naturalidad o una cierta naturalidad dentro de cierta clase cubana en el contacto con los Estados Unidos, con todo lo que conlleva no solo de contacto lingüístico, sino también de trasfondo cultural. Por mi parte, esta es la presentación del corpus documental que estamos manejando en el proyecto Cuba y Andalucía en el siglo XIX.